1994. México arde entre la esperanza y la incertidumbre. Una economía frágil, una sociedad polarizada, un sistema político al borde del colapso. Ese año el país enfrentó uno de sus mayores desafíos, una rebelión indígena y un magnicidio, una crisis económica y una inesperada sucesión presidencial. En medio del caos, un hombre reservado, técnico y poco conocido asume el poder. Esa es la historia de Ernesto Zedillo Ponce de León, un presidente el que sin buscarlo tuvo que cerrar un siglo y abrir otro. Ernesto Zedillo nació el 27 de diciembre de 1951 en la Ciudad de México, en el seno de una familia de escasos recursos. Desde joven mostró un gran interés por los números y la economía. Estudió en escuelas públicas y gracias a su dedicación ingresó al Instituto Politécnico Nacional, donde se graduó como economista. Su talento lo llevó a obtener una beca para estudiar en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, donde obtuvo un doctorado en economía. En aquel entonces nadie imaginaba que aquel joven de lentes y voz suave algún día gobernaría el país. A su regreso a México, Zedillo trabajó en el Banco de México y más tarde en la Secretaría de Programación y Presupuesto. Aunque no era una figura pública, comenzó a escalar posiciones dentro del gobierno, siempre como un técnico confiable. En 1994 comenzó una fuerte sacudida. El 1 de enero, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas en Chiapas exigiendo mejores condiciones de vida para los pueblos indígenas. Mientras tanto, el PRI preparaba al candidato presidencial. Su candidato, Luis Donaldo Colosio, parecía representar una nueva cara del partido. Pero el 23 de marzo, durante el mitin en Tijuana, Colosio fue asesinado. El país entró en estado en shock. La campaña política quedó congelada y ante el vacío, el PRI eligió el nuevo candidato a Ernesto Zedillo, quien hasta entonces había coordinado la campaña de Colosio. Sin experiencia electoral ni carisma popular, Zedillo enfrentó una campaña tensa y complicada. Aún así, el 21 de agosto ganó las elecciones con el 48% de votos, pero peor estaba por venir. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 1 de diciembre de 1994, Ernesto Zedillo asumió la presidencia en medio de un país dividido y en alerta. Apenas unos días después, México vivió una de sus peores crisis financieras del siglo, conocida como el error de diciembre. Esta crisis comenzó con la devaluación del peso frente al dólar. En cuestión de días, la moneda perdió la mitad de su valor. Las tasas de interés se dispararon, miles de empresas quebraron y cientos de miles de personas perdieron su trabajo y sus ahorros. La situación fue tan grave que Estados Unidos tuvo que intervenir con un rescate financiero de $50,000 millones. Fue un momento doloroso para millones de mexicanos que sintieron la desesperanza y la pobreza tocar su puerta. Zedillo enfrentó duras críticas, pero también tomó decisiones difíciles, estabilizó la economía, reforzó el sistema bancario y buscó evitar una catástrofe mayor. A pesar de la crisis, el gobierno de Zedillo logró implementar varias reformas clave. Una de las más importantes fue otorgar autonomía al Banco de México, lo que permitió combatir la inflación sin presiones políticas. También promovió la modernización del sistema favorito, la apertura del sector de telecomunicaciones y fortaleció instituciones reguladoras. Esas reformas sentaron la base para una economía más estable y abierta al mercado global. Aunque no era un político tradicional, Zedillo entendía la importancia de las reglas. Bajo su mandato se fortalecieron organismos con el Instituto Federal Electoral, garantizando procesos más transparentes. El país comenzó a recuperarse lentamente, no sin sacrificios, pero con pocos firmes hacia una nueva etapa. Pero tal vez su mayor legado fue político. En el año 2000, por primera vez en la historia moderna, el PRI perdió la presidencia de México. Zedillo no eligió sucesor, no manipuló las elecciones, no buscó retener el poder, permitió que la voluntad de la ciudadanía se expresara. Y el 2 de julio Vicente Fox, del Partido Acción Nacional, ganó en las urnas.
Con respecto a la democracia, Zedillo entregó el poder de forma pacífica. En este acto marcó el fin de una era y el político de una nueva etapa política en México. Ernesto Zedillo no fue un presidente popular ni carismático, pero fue un presidente que transmitió, el que enfrentó la tormenta y se retiró del silencio, dejando atrás un país más libre, más democrático y más fuerte.